Un gusto saludarte, Miguel Salinas. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Galáctica Internacional. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Yo tenía mucho interés desde hace tiempo de poder participar en tu programa y bueno, pues ahora tengo el placer y el gusto de estar aquí contigo para comentar los temas de la actualidad mexicana. Perfecto, gracias. Nosotros también hace tiempo, viste que estábamos ahí viendo cómo coordinábamos para establecer este contacto contigo, porque realmente en México está marcando de alguna manera un recambio generacional muy importante en toda la América y evidentemente junto a Brasil son dos países que están tratando de dar algún tipo de reflejo de estos recambios que se avecinan en el mundo y específicamente en la América del Norte, en la América Central y en la América del Sur, ¿no? Exactamente. De hecho, México, bueno, pues se había movido en la esfera de lo que pudiéramos llamar como la centro derecha desde hace ya bastante tiempo. Ajá. Yo te diría unos 30 años, más o menos nos habíamos movido en esta esfera, donde se Uh-huh. habían abierto oportunidades de comercio muy grandes, muy importantes, como el Tratado de Libre Comercio desde el 94, o sea, hace 30 años con Estados Unidos, Ajá. y pues hubo un viraje inesperado, bastante lamentable en el 2018, cuando la gente decidió darle una oportunidad a este candidato que había intentado durante varias oportunidades o varias ocasiones ser el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente Sí. la gente pensó que era el momento de que llegara Ajá. su oportunidad de gobernar a partir del 2018 y bueno, pues han sido 6 años de un desastre Sí, terrible, claro. que hemos tenido un retroceso, una caída en todos los índices. Aquí no estamos hablando de simpatías o antipatías, sino de números fríos. Yo creo que es Uh-huh. como se deben de evaluar Claro. este Uh-huh. tipo de gestiones, y en los resultados está claramente que ha sido un desastre por todos lados. Entonces, ahora en el 2024 acabamos de tener hace un mes y medio nuevas elecciones, precisamente para cambiar de presidente, y pues se concretó o se acabó de descomponer el panorama. No Ajá. te quiero adelantar ahorita más para que vayamos dejando el tema un poco más para adelante, pero Bien. Uh-huh. para que vayas haciendo tú algún comentario. Perfecto. A ver, la situación provocada por AMLO deteriora la calidad de vida de los mexicanos, genera mucha confusión y produce también cierto tipo de problemas, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que pasa con la migración a los Estados Unidos, donde México es, digamos, un paso obligado que de alguna manera fue repercutiendo también en el desgaste internacional de México y de su gobierno. Exactamente, mira, ahorita la elección en Estados Unidos, que bueno, pues es un tema también interesante que vale la pena Sí. comentar, pero se está definiendo en grandes temas por los problemas que se han generado desde México. Eso sí es una Claro. realidad. Y sí. Los temas que más ha utilizado Donald Trump para golpear a Biden ha sido el tema de la migración, el tema del fentanilo, el Uh-huh. tema de las muertes a consecuencia del fentanilo y la tolerancia que ha tenido con las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Uh-huh. estos temas que han golpeado mucho en el electorado norteamericano tienen su origen y raíz en México, pero esto no es una cuestión que se haya dado de manera espontánea, sino es algo deliberado porque ha sido parte de las políticas que ha implementado Andrés Manuel López Obrador a lo largo de estos 6 años. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de la migración, hay un dato que es interesante mencionar. Bueno, tú sabes que este fenómeno de empezar a mandar trabajadores mexicanos a Estados Unidos se Sí. dio a partir de 1942, cuando Estados Unidos Claro. entra a la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando se da un convenio en el cual Estados Unidos le solicita a México mano de obra para suplir precisamente en las fábricas norteamericanas de la mano de obra de hombres que se estaban yendo a la guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento empieza un proceso en el cual México empieza a exportar mano de obra y eso se duró durante pues, muchas décadas y este fenómeno después tuvo un declive, que lo cual es muy importante mencionarlo. A partir del año 2000 cada vez fue menos la cantidad de gente, de mexicanos que se cruzaban de manera ilegal la frontera con Estados Unidos, y esto es Ajá. algo, un índice que uno puede ir midiendo de manera Chequeándolo, puntual. sí. Ajá. Uh-huh. Después, pero a partir del año 2018, bueno, 19, porque López Obrador empieza su gobierno el 1 de diciembre de 2018, pero digamos que ya las consecuencias se empiezan a sentir a partir de 2019, se vuelve a
incrementar año con año la cantidad de mexicanos que se están cruzando la frontera de manera ilegal. Sí. Eso es una cantidad medible, pero hay otro dato importantísimo, que es precisamente el de las hordas de cientos de miles de migrantes que están llegando en caravanas desde Sudamérica y de Centroamérica, por supuesto. Esto es algo muy importante mencionar porque estas caravanas vienen financiadas, coordinadas por altos intereses, obviamente, que querían originalmente desestabilizar el gobierno de Donald Trump, porque realmente a él fue a quien se las lanzaron, y después se convirtió pues en un mecanismo muy redituable porque los cárteles del narcotráfico en México se encargaron de ser ya una especie de Secretaría de Relaciones Exteriores o de migración, más bien una especie de oficina de migración encubierta, paralela, ¿no? De alguna manera. Sí. Exactamente. Y ellos, pero fíjate la gravedad de este asunto, o sea, vienen las caravanas, llegan a la frontera sur, que entran por el estado de Chiapas, colindante con Guatemala. Ahí el gobierno de México toma a muchos de estos migrantes, los sube en camiones, los traslada vía terrestre hasta la frontera, a los estados o las ciudades fronterizas, perdón, del norte del país, y se los entrega, esto es real, se los entrega a los cárteles del narcotráfico, a los migrantes, y ellos a partir de ahí... Pero entonces, ojo que esto que vos estás planteando es de alta gravedad, porque hay como una complicidad... No, totalmente. Para facilitar este tráfico ilegal, ese tráfico de esta inmigración ilegal que hay, con el aval justamente del propio gobierno. Eso se dio abiertamente de esta manera como vos lo estás planteando, porque es de una gravedad realmente que impacta tremendamente, ¿no? Si se fue operando y manejando de esta manera. De hecho, no te estoy aquí haciendo una revelación de ningún secreto. Esta es información pública que se ha manejado en los medios, que se ha documentado, además, se ha grabado. O sea, hay incluso demandas puestas en diferentes instancias que han denunciado incluso ante organismos de derechos humanos que ¿Qué ha hecho el Parlamento mexicano en esa materia? ¿Qué han hecho los miembros del Ejecutivo mexicano en su momento, conociendo esto que ya todo el mundo sabía que se estaba dando? Mira, el Congreso desgraciadamente está en su mayoría en manos de Morena, que es el partido oficial, que es el partido de López Obrador, y ellos se han encargado de evitar que venga una investigación formal de parte del Congreso, que es el que debería de encargarse. De parte del gobierno, la Fiscalía General de la República, pues obviamente que depende, desgraciadamente, debería ser independiente, pero depende del gobierno, tampoco, que sería otra instancia que debería de haber tomado una investigación formal, tampoco lo ha hecho precisamente por esto que acabo de mencionar. Entonces realmente las denuncias se han limitado a lo que se ha publicado en los medios de comunicación, en la prensa, y las denuncias que han interpuesto organismos de derechos humanos ante pues organismos internacionales, porque aquí desgraciadamente también en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también fue independiente mucho tiempo, ahora se ha convertido en una extensión del gobierno, por lo tanto tampoco por ahí se puede esperar que venga ninguna actuación. Entonces, estas caravanas que son entregadas a las manos de los cárteles del narcotráfico, los narcotraficantes les roban el dinero que tenían para pagar a lo que aquí en México le llaman polleros, que es la gente encargada de cruzarlos de manera ilegal, ¿no? Los intermediarios, digamos, que operan y hacen este gran Los intermediarios, muchos de ellos negocio. Le tienen que pagar también una comisión a los cárteles para que los dejen trabajar. Claro. Ahora, entonces, qué raro que esto se fue dando de alguna manera, estimado Miguel, sin ningún tipo de presión del gobierno de los Estados Unidos a México para que frene y controle este tipo de situaciones, porque evidentemente queda desbandado todo lo que es la inmigración de Centroamérica, por lo que vos estás planteando y lo que se conoce, producto de que México facilita la, digamos, ampliación de la inmigración ilegal, metiendo a los inmigrantes ilegales en su propia frontera con los Estados Unidos. Esta presión sí se dio, pero con el gobierno de Trump, ¿no? Él fue el que cerró la frontera y el que impidió que entraran de manera indiscriminada todos estos miles de migrantes que se querían cruzar la frontera. Lo que él hizo fue denominar a México como un tercer país seguro, es decir, supuestamente estos inmigrantes
aduciendo causas humanitarias de que en sus países de origen, lo cual en muchos casos sí es real, no había las condiciones, hay inseguridad, los perseguidos políticos, por lo que tú quieras, y que no había condiciones para que ellos pudieran trabajar, entonces buscaban un segundo país que era donde se querían ir a vivir. Y se nombró un tercer país que era como el que iba a quedar de manera intermediaria, resguardándolos en lo que se resolvía su situación migratoria, es decir, para que no los tengan dentro de Estados Unidos. Decidieron que México sería como ese patio en donde estarían todas estas personas. Eso fue en el tiempo de Trump. Ahora con Biden sí ha sido mucho más laxo y han permitido. ¿Por qué? Porque López Obrador ha utilizado esta llave de la migración para chantajear al gobierno de Biden. Un gobierno que tú lo sabes muy bien, es un gobierno muy débil claro, por las mismas condiciones físicas y mentales de Biden, y por eso todo el mundo le pasa por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, y López Obrador no ha sido la excepción. Él encontró que un punto de debilidad del gobierno de Biden con el cual él podía chantajearlos era abriendo la frontera, es decir, aventando a miles y miles para generar una situación caótica en las ciudades fronterizas, pero del lado de Estados Unidos. Pero además, aparte de ello, está la ya muy reconocida a nivel mundial alianza que ha tenido López Obrador con los cárteles de narcotráfico, porque ha recibido financiamiento y no lo hizo en este gobierno, sino desde el año 2006, cuando él quiso ser presidente la primera vez, en su primer intento. Está documentado, incluso el gobierno de Estados Unidos, en ese tiempo el gobierno de George Bush en 2006, abrió carpetas de investigación contra López Obrador precisamente porque ellos estaban conscientes y tenían información de inteligencia de lo que había recibido dinero del narcotráfico. Estas investigaciones se guardaron en algún cajón ahí en la CIA y el FBI cuando llega Barack Obama, porque López Obrador había apoyado en las comunidades latinas la candidatura de Barack Obama, entonces fue como una manera de pagarle el favor, y durante esos 8 años que hubo duró silencio Barack de radio, Obama, no se avanzó con ninguna investigación. Las investigaciones avanzaron porque en el año 2012 nuevamente se dio este financiamiento de López Obrador, pero además esta campaña permanente que mantuvo López Obrador visitando al país, haciendo una campaña política durante 12 años, del año 2006 al 2018, se pagó con el dinero del narcotráfico. Eso está también documentado. Y eso el gobierno de Estados Unidos lo tiene como un archivo que puede utilizar en el momento que les convenga, pero no lo han hecho todavía. Y López Obrador se ha aprovechado de esta situación para chantajear a través de la inmigración. Ahora, teniendo en cuenta esto gravísimo que vos estás confirmando que se viene dando hace tiempo en México, ¿cuál es la reacción que tiene el pueblo mexicano, ¿no? La gente está en conocimiento de esta triste realidad que pasa en México con la cantidad impresionante de muertes y asesinatos que hay constantemente. ¿Qué está haciendo la justicia mexicana al respecto? Habría que preguntarse, ¿no? Mira, es una muy buena pregunta. Aquí el problema es que la gran mayoría de la población mexicana, digamos más de la mitad de la población, pues vive en la pobreza y su expectativa básicamente es prácticamente ir sobreviviendo cada día. Es gente que no se va a involucrar en los temas de política, que sí recibe el perjuicio de las políticas gubernamentales, por ejemplo, en cuanto a la inseguridad o la falta de servicios, como el servicio de salud, ¿no? que también es otro renglón que López Obrador se ha encargado de destruir y desmantelar el sistema de salud pública, y esa gente padece estas consecuencias, pero no se involucra en la toma de decisiones. La parte de la conciencia de la población que ha denunciado todo esto es la parte de la clase media, esa que es, digamos, la locomotora económica de México, la que mantiene a flote el país, pero que no es la mayoría de la población, numéricamente hablando, es la que sí está consciente y la que mayoritariamente se ha opuesto al gobierno de López Obrador y que ha denunciado todas estas barbaridades, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación mexicanos? ¿Son cómplices del accionar que ha tenido López Obrador, el Ejecutivo, en todos estos años, o ha habido algún tipo de reclamo desde los medios de comunicación para denunciar este tipo de graves hechos y acontecimientos que se fueron dando? Es una excelente pregunta, porque desgraciadamente los medios de comunicación han ido cayendo uno a uno en las garras del gobierno. Tú sabes que aquí en México, como imagino que es en todo el mundo, los medios
que utilizan las ondas electromagnéticas como la radio y la televisión son concesiones del gobierno, claro, es decir, tú rentas ese espacio al gobierno, pero el gobierno es el que decide si te lo da o no te lo da, tal cual, y te pueden chantajear quitándote lo han hecho toda la vida, en todos los países de Latinoamérica es algo habitual, ¿no? Exacto. Entonces aquí esa es la amenaza que ha utilizado el gobierno. Ahora, en el caso de la prensa, que ya como impresa, pues ya prácticamente no hay ninguno, pero los medios electrónicos siguen siendo, o sea, la prensa electrónica sigue teniendo mucho peso e influencia. El gobierno los ha chantajeado a través de la compra de publicidad oficial. Lo que hacen siempre. Sabes que es el grueso del ingreso que tienen los medios de comunicación. Entonces, a través de esas dos formas es como el gobierno los ha ido chantajeando, quitando incluso de en medio a los comunicadores que le resultan incómodos, que han sido críticos, y la mayoría de los medios han aceptado o se han doblegado ante esto. Aquí ha habido un caso muy significativo, a ver, que es el de Televisión Azteca, que no sé si ustedes conozcan que existe. Es la segunda televisora más importante de México, de un empresario llamado Ricardo Salinas Pliego, y él ha sido, bueno, siempre fue un aliado de López Obrador, lo financió y le dio mucha cobertura, pero llegó el punto ahora como gobierno donde las decisiones de López Obrador pues ya se opusieron, digamos, a los intereses de Ricardo Salinas, y él empezó a golpear al gobierno a través de su medio de comunicación, y se ha desatado una guerra frontal entre ambos poderes, ¿no? Ahorita pues la situación está como equilibrada, porque la verdad es que sí tiene mucho peso TV Azteca y las empresas de Ricardo Salinas, que es el tercer o cuarto hombre más rico de México, y uno de los más ricos de Latinoamérica, por supuesto, y ahorita, bueno, pues están así como en un punto neutro, pero sí tuvo una influencia muy grande en cuanto a denunciar todas las tropelías que está haciendo el gobierno y la corrupción, porque además ese es otro distintivo de este gobierno, que ha sido la corrupción inmensa. El problema es que entró con la bandera de que él era tan honesto que iba a acabar con toda la corrupción, y lo único que ha hecho, como todos los gobiernos de izquierda, ha sido disparar la corrupción. Mucho más de lo que estaba, digamos, o sea, esto ha crecido a un nivel sorprendente. Ahora, ¿de qué manera esto ha impactado para que la justicia mexicana tome conciencia, o está coaptada también por el propio gobierno? Esa es otra pregunta muy interesante e importantísima, porque el sistema judicial en México es el tercer poder independiente del poder ejecutivo y del legislativo, y está en una abierta confrontación con el gobierno desde hace tiempo, porque la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que tiene realmente el mismo nivel en la Constitución que tendría el presidente de la República, porque es la presidenta de uno de los tres poderes, no se ha sometido a López Obrador y lo ha, de hecho, pues, confrontado. Entonces se desató desde hace tiempo una guerra abierta entre el poder ejecutivo contra el poder legislativo, perdón, contra el poder judicial. Judicial. El problema del poder judicial en México, que es un problema ya muy arraigado, o sea, esto no es nuevo, es que también es un poder que se ha llenado de corrupción, y desgraciadamente muchos jueces se han dejado corromper, y eso ha permitido que la delincuencia haya crecido de manera desorbitada, porque no hay una aplicación de la justicia. Te voy a dar un dato que yo no sé si en Argentina les resulte algo espeluznante, pero en los países de primer mundo es verdaderamente, no la creen. Aquí en México, el 99% de los delitos que se cometen no se denuncian. 99%. Es decir, 99% no se denuncian. ¿Por qué? Porque si vas en la calle y llega un asaltante y te roba tu cartera, no vas a ir a presentar una denuncia, porque pues no va a trascender absolutamente nada. Si vas en una bicicleta y te roban la bicicleta, tampoco lo vas a denunciar. Si fuera un vehículo, pues quizá lo denuncias. Por el tema del seguro, claro, sí. En esos pero casos, la mayor parte, o sea, el 99% de los delitos no se denuncian. Ahora, de ese 1% que sí se denuncia, el 99% no se resuelven los casos. O sea, para que tengas una idea, para que la gente lo tenga claro, de cada 1000 delitos que se cometen en México, de cada 1000 se resuelve uno. Bueno, de cada 1000. Es una constante que se está dando en varios países de Latinoamérica por el tema de la corrupción, justamente tremenda que hay en la dirigencia política de toda el área
latinoamericana, centro latinoamericana, evidentemente. Pero ¿de qué manera esto ha incidido para que haya una concientización de la sociedad? Esto que vos decís realmente es tremendo, porque de alguna manera estos gobiernos que están respaldados por el sistema del narcotráfico han coaptado tanto la cuestión política como la cuestión judicial, evidentemente. ¿No ha generado una toma de conciencia de parte de la población de que esto, evidentemente, a la larga es un tremendo drama que van a tener frente a sus propios ojos? Bueno, de hecho sí, y tan se concientizó la sociedad que salieron por millones a marchar en las semanas y meses previos a la elección para mostrar el repudio sí. a estas políticas, precisamente porque todos lo estamos padeciendo. Claro, entonces, el daño tremendo que hacen es realmente impresionante, exacto. ¿No? Es de una Ahora, magnitud. El narcotráfico ha tomado tanto control por dos cosas muy específicas, porque el gobierno les ha pagado los favores, o sea, el gobierno de López Obrador les ha pagado el dinero que le debe, dejándolos actuar impunemente. Y la segunda es precisamente por esa impunidad que no se aplica a la justicia. Ellos saben que no los van a perseguir, no importa los delitos que cometan. Y así es como el narcotráfico ha ido tomando control cada vez mayor del territorio, es decir, donde ellos ya se han convertido completamente en el poder absoluto. ¿Por qué? Sí. Porque ellos deciden quién gobierna. Y en esta elección, en el proceso, ellos decidieron quiénes eran los candidatos, y los candidatos que no les gustaban los mataban. Eso fue una cosa verdaderamente espeluznante. Claro. Luego, por otro lado, se han convertido en los recabadores de impuestos, de este impuesto ilegal que se le conoce en México como cobro de piso, que es una extorsión donde el delincuente pasa a tu negocio y te cobra una cantidad X de tu ingreso mensual. O sea, que armaron una mafia, un sistema mafioso con el aval del propio Estado, ¿no? El narcotráfico opera deliberadamente con el respaldo del propio gobierno mexicano. En ese sentido, este recambio presidencial, ¿vos crees que puede modificar esto que viene pasando hace tanto tiempo en México? ¿Hay una toma de conciencia de los actuales funcionarios electos recientemente, o se sigue en la misma? Bueno, va a irse incluso, yo creo que hasta para peor, porque continúa el mismo gobierno, claro. Y el gobierno de López Obrador, que es el que impuso a esta mujer, Claudia Sheinbaum, sí. Él quiere gobernar a través de ella. Ahora, hay algo muy importante que no quiero dejar pasar, que era lo que comenté de pasada al inicio de la entrevista, es que en esta elección nosotros vimos el robo más descarado que hemos visto en los últimos 40 años, es decir, no se había visto un robo tan descarado, una elección tan fraudulenta desde hace 40 años, desde 1988. Y los veedores internacionales que estuvieron participando en estas últimas elecciones, ¿no tomaron nota de esto que ha pasado en México? Porque es un tremendo precedente a nivel mundial, porque de alguna manera permite que el narcotráfico empiece a manejar los gobiernos en los países de América Central y América Latina. Yo creo que algunos de ellos sí han de haber tomado nota. Lo que pasa es que este fraude electoral no se hizo ese domingo de la elección. Ese día se concretó o se culminó, pero venía un proceso más silencioso y más discreto que se hizo a lo largo del tiempo, desde la falsificación, por ejemplo, de boletas electorales, el robo de algunas urnas, que era donde se depositan los votos, y por ejemplo, el hecho de que el narcotráfico llegara en algunos lugares del país cuando estaba en desarrollo la jornada electoral y cerraban las casillas electorales y decían ya aquí ya se definió la elección, se robaban la casilla y la sustituían por otra donde estaba llena de puros votos para Morena. O sea, los observadores estuvieron viendo o siendo testigos del proceso en general, pero estas incidencias ya más puntuales que se han ido dando a conocer a lo largo después de la jornada electoral, pues yo no sé si ellos hayan mostrado o hecho algún extrañamiento, ¿no? Pero la realidad es que esta elección está todavía en un proceso de, vamos a llamarlo así, de verificación, porque ha habido tantas irregularidades que hay muchas voces que han presentado denuncias para que se anule el proceso, porque el mismo López Obrador, el presidente, violó la Constitución que le impedía tomar partido y tomar una parte activa para incidir en el voto, y él lo hizo todos los días, y eso es una causal para
anular la elección. Pero el problema es que el Tribunal Electoral, que es el que definiría o calificaría la elección, está incompleto, y eso fue una decisión que tomó de manera arbitraria López Obrador, porque de los 11 integrantes o magistrados que componían este tribunal, él impidió que en la Cámara de Diputados se nombrara a 2 que hacían falta, y con eso, al estar incompleto, no se puede emitir una calificación de la elección. Por lo tanto, Claudia Sheinbaum es la virtual ganadora, pero no se le ha dado el título de presidenta electa, porque no lo tiene, porque no hay un poder que le pueda dar esa autoridad, entonces, o ese nombramiento. Esa es una trampa que puso López Obrador y en la cual ellos mismos cayeron. De alguna manera, entonces, hay como una inestabilidad política gravísima en México, teniendo en cuenta justamente esto que vos planteás, de la inconsistencia jurídica que se da en un momento tan particular como es el tema de las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Cómo queda parado AMLO ante justamente la supuesta presidenta electa en esta última elección del 2024, ante la sociedad y ante la comunidad internacional? Bueno, López Obrador de por sí ya venía arrastrando este estigma de que era un narcopresidente. Esto fue un hashtag incluso que se hizo tendencia mundial desde enero, básicamente febrero de este año, y ha sido un fantasma que lo ha venido persiguiendo. Claro. Esto ya ha salido en los principales medios a nivel mundial, el Washington Post, el New York Times, el Times de Londres, el Financial Times, todos los medios más importantes e influyentes a nivel mundial han sacado notas denunciando precisamente el contubernio de López Obrador con el narcotráfico. Así que ante la opinión pública mundial, López Obrador pues es un delincuente que todavía goza de la impunidad que le da su cargo, pero esta impunidad se va a acabar en unos meses. Él creó a Claudia Sheinbaum, que es la próxima presidenta, y ella ha hecho toda su carrera política a la sombra de López Obrador desde hace 24 años. Le debe todos los cargos que ella tenido, y por lo tanto hay una absoluta sumisión o complicidad. El asunto es el siguiente, y yo creo que sí vale la pena comentarlo. A ver. Aquí no vamos a entrar en un tema, bueno, este tema lo voy a tocar con pinzas para no herir susceptibilidades. Claudia Sheinbaum es judía, aunque no es practicante, y de hecho la comunidad judía en México se dividió en dos, porque la mitad no la quiere, la repudia, de los judíos más influyentes, y otra mitad pues sí la apoya. ¿Pero ella negó su origen justamente judío, o cómo fue el tema concretamente? A ver, no, ella siempre ha reconocido que es judía, pero de hecho por ahí hay el rumor, creo que bastante sustentado, que ni siquiera nació en México, sino nació en Bulgaria y se registró en Bulgaria, y luego eso es lo que habíamos recibido la información. Llegaron a México y la volvieron a registrar ya como mexicana, pero bueno, al final de cuentas eso no se pudo demostrar, pero lo que sí es real, y ella lo ha dicho públicamente, pues es que es judía. Y tú sabes que a los judíos los educan con un principio fundamental, que es el ojo por ojo y diente por diente. Aquí no nos vamos a meter en temas de racismo ni de religión, simplemente es una formación que ellos reciben, y para ellos la venganza pues es una virtud a la cual están obligados, como una parte de como ellos conciben la justicia. Te digo todo esto por lo siguiente: López Obrador a lo largo de estos últimos años se ha dedicado a humillar públicamente a Claudia Sheinbaum, sobajándola y mostrándola como alguien que está totalmente sometida a sus caprichos, e incluso ahora ya cuando supuestamente ganó la elección, la ha seguido humillando, imponiéndole personajes en su próximo gabinete, diciéndoles quién sí, quién no, como si él fuera a seguir gobernando y ella solamente fuera la encargada de la oficina presidencial. Entonces, a lo que voy con todo esto es que en el momento en que ella reciba el poder oficial, ahora sí, lo que nosotros ya aquí conocemos como la banda presidencial, que se le impondrá a partir del 1 de octubre, yo creo que ahí esa parte judía de ella es cuando va a brincar, y eso que ella ha ido guardando esas humillaciones, va a ejercer esa venganza. ¿Pensás que ahí, claro, le va a pasar factura a López Obrador, y puede ser de que tenga un manejo más independiente del que muchos
creen que se puede dar en un futuro mexicano? Eso es lo que yo me imagino, porque de lo contrario ella no va a poder ejercer el poder realmente. La van ella, a acordonar por todos lados, ¿no? O sea, exacto. no tiene otra alternativa. Si ella no toma, no toma el poder de alguna manera con sus personas más allegadas, se va a encontrar realmente en un gravísimo problema, ¿no? Totalmente. Ahora, yo creo que ahí va a intervenir también el factor de la elección de Estados Unidos, porque... ¿Crees vos, antes que nos vayamos, que ella tiene capacidad, tiene carácter como para hacer valer sus derechos y enfrentar al propio hombre que tal vez la llevó al poder y ponerle límites, teniendo, digamos, una posibilidad de hacer un recambio político, económico y social distinto al que viene atravesando México durante tantos años? Bueno, carácter para dar un golpe de mando y deshacerse de López Obrador, yo creo que sí lo tiene, porque ella es más perversa que López Obrador, ella es más malvada que López Obrador, o sea, ahí sí no, yo no tengo ninguna duda. Ahora, que vaya a haber un cambio para bien, no lo veo, o sea, eso sí, yo casi lo descartaría. Si viene un cambio sería para profundizar aún más todas las calamidades que hemos estado padeciendo a lo largo de estos 6 años con López Obrador, porque ella de hecho ha garantizado que va a continuar con con varias de estas políticas de locura. Ahora, es importante mencionar el factor de la elección de Estados Unidos en la toma de decisiones en México, porque pues Estados Unidos siempre ha ejercido, pues por supuesto, mucha influencia en la política mexicana, pero en esta ocasión en particular, sabiendo en Estados Unidos que ella llegó gracias a un fraude electoral descomunal, está entrando en una situación pues muy débil, y es lo que más le conviene a débil y delicada a nivel político también, ¿no? Porque hay que ver si el Parlamento estadounidense admite cierto tipo de cuestiones, teniendo en cuenta esa gran cantidad de cuestionamientos que ha tenido AMLO en los últimos años, pero también eso cómo repercute en lo que es el eje Brasil-Argentina. ¿Crees de que puede llegar a tener alguna incidencia con estas cuestiones de las diferencias políticas que se vienen dando entre los mandatarios de estas regiones? Bueno, el asunto aquí es que yo no sé si podamos ahorita hablar de un bloque Brasil-Argentina. Lo podíamos haber pensado cuando estaba todavía Bolsonaro y que hubiera hecho mancuerna con Milei, pero ahorita... Por eso te digo, claro, por eso, o sea, con todas las contradicciones que se están dando, ¿no? Y teniendo en cuenta estos desbarajustes que hay económico en México, y también con el tema del tremendo crecimiento que ha tenido el narcotráfico. ¿Cómo repercute las relaciones, por un lado, con Brasil, que puede ser o no condescendiente, y con Argentina, que también ha realizado sus cuestionamientos en su momento, ¿no? Mira, yo creo que la relación de Claudia Sheinbaum en particular y el México que ella va a gobernar con Argentina, me imagino que va a mantener una relación bastante fría y distante, porque ideológicamente son totalmente opuestos. Claro, por eso te preguntaba, o sea, ¿crees de que puede haber un enfrentamiento? Porque nuestro presidente Javier Gerardo Milei también no es un hombre, viste, demasiado tranqui, ¿no? Tiene declaraciones fuertes y va muchas veces a embestir a otros mandatarios internacionales. Lo hemos visto en estas horas, inclusive lo que ha pasado con el propio Lula da Silva, el mandatario de Brasil, ¿no? ¿Eso puede generar algún tipo de conflicto mucho más fuertes en la región? Mira, yo creo que si hubiera continuado López Obrador o fuera el presidente que fuera a gobernar en el mismo periodo con Milei, sí hubiera habido una confrontación, porque los dos son muy vocales, esa es la realidad. Que Claudia Sheinbaum no lo es, ella es mucho más tranquila, digamos, ¿no? Más tranquila en ese sentido, o sea, opera como las serpientes, digo, diciéndolo en el mejor de los sentidos, o sea, en silencio, con discreción, sin que se note tanto. Estudia bien el terreno antes de atacar, antes de lanzarse, ¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que ella no tendría una razón en sí particular por qué enfrentarse a Milei o Argentina. Y es más, yo creo que Milei tampoco encontraría quizá tantos temas, los tendría con López Obrador precisamente por esta vocalidad que tiene. Sí. Pero con Claudia Sheinbaum quizá se llegaría a un punto prácticamente de ignorarse mutuamente. Eso es lo que yo creo que... La cosa sería mucho más suave, coincido contigo. Ahora, a menos que Claudia sí quiera convertirse, como lo quiso hacer López Obrador, en la líder de la izquierda latinoamericana. Ahí está. Y que quiera aislar, por ejemplo, a Argentina. Claro. Ahí sí vendría, yo creo que una reacción ya más fuerte de Milei, pero mientras no pase eso, yo creo que se van a ignorar mutuamente.
Algunos dicen que las relaciones carnales que en su momento generó y sostuvo el expresidente Menem con los Estados Unidos se podría llegar a dar con una eventualidad de que llegue Donald Trump al poder en los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar en ese caso, no? Si llega justamente Donald Trump, que es uno de los candidatos, digamos, de mayor preferencia supuestamente, por lo que dicen los analistas internacionales, a ganar las próximas elecciones, ¿cómo quedaría conformado justamente este tema del patio trasero de los Estados Unidos, no? Mira, aquí hay ahorita una ventana además importantísima que hay que mencionar en este conflicto que tiene Estados Unidos, que empezó con Trump y lo continuó Biden, claro, de entrar en conflicto con China. Y ellos decidieron esta política de la relocalización después de lo que sucedió, de que se cortaron los canales, los canales de suministro, sí, de muchos de los componentes fundamentales de toda la parte electrónica, claro, sí, toda la parte tecnológica, con lo del, ¿no?, COVID, exactamente, sí, exactamente. Entonces se decidió que hubiera un proceso de relocalización de las ensambladoras y plantas productoras de las empresas norteamericanas. Que México de China y de Asia. Puede estar beneficiado por este tema totalmente, de alguna manera, si se produce esto, ¿no? Esto nos catapultaría, claro, a una abundancia como quizás no la habíamos visto. El problema ha sido que estas inversiones se han detenido o no han llegado porque López Obrador lo ha impedido. Precisamente porque López Obrador, que es un presidente que está clínicamente está loco, o sea, no es un calificativo, sino es un diagnóstico psiquiátrico, está verdaderamente loco. Hay varios en la región que tienen su problemita. No es el único. Bueno, pues yo creo que es el caso de los casos más significativos. Esto es lo que ha impedido que estas inversiones lleguen. De hecho, hay una nota que yo leí hace tiempo de que había una bolsa de dinero de 500,000 millones de dólares que estaban listos para invertirse en México y que estaban detenidos en Estados Unidos porque no había las condiciones que garantizaran que las inversiones se respetarían. Es decir, con un presidente tan inestable como López Obrador, no hay garantía de esto. Ahora, yo creo que el gobierno, si fuera el caso que ganara Trump, que tú sabes que va a llegar no solamente con una espada desenvainada, sino en un afán pues como de venganza, pero además en su segundo periodo, que es en el periodo donde los presidentes norteamericanos manejan la mano dura, porque tú sabes que los primeros 4 años es la mano blanda para lograr la reelección, y en los 4 años posteriores ya es la mano dura, pues va a llegar un Trump muy duro y va, yo creo, que a someter a Claudia Sheinbaum sin mayor problema y la va a alinear con los intereses norteamericanos. Eso nos puede convenir a nosotros como México. Claro. No sé si a otros países les convenga. No, pero ustedes a nivel económico, evidentemente, es un mal necesario, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto de lo que viene atravesando justamente México en los últimos años. Ahora, es importante, tú mencionaste que papel podría jugar incluso el Congreso norteamericano en caso de que, por ejemplo, se resolviera a dar el nombramiento, el calificativo de que los cárteles del narcotráfico son grupos terroristas. En ese momento quedan autorizados las Fuerzas Armadas norteamericanas para intervenir en México o en cualquier parte del mundo. Entonces aquí ya no tendrían ni siquiera que pedirle permiso al gobierno para ver si pueden entrar a hacer alguna operación. Y Donald Trump es un convencido de esta política. Él, de hecho, había pensado en su primer periodo. Porque el peligro está latente, lamentablemente el peligro está latente ahí. Ya hemos visto después de los atentados de las Torres Gemelas y todo lo que se ha venido dando, y teniendo la coyuntura de la problemática con Taiwán, con este conflicto con China, evidentemente Estados Unidos va a tener que empezar a producir un cambio en su política exterior, y no le queda otra que empezar a cuidar el patio trasero. México, ver qué pasa con las probables nuevas negociaciones que se generen con Cuba, o lo que pueda pasar con Brasil, o la misma Argentina, ¿no? O Colombia. O sea, hay un combo bastante complejo donde México evidentemente ejerce como barra para que evidentemente, por ejemplo, el tema de la inmigración tenga un freno y un control medianamente adecuado, que es lo que nos está pasando. Ahora, este conflicto internacional que se puede dar también con lo que está pasando, con todas estas contradicciones que hay entre Rusia, China, lo que pasa con los países europeos, Estados Unidos, otros actores que están ingresando como Corea, está generando un ruido fuerte, porque también por otro lado tenés la cuestión del petróleo manejado por
los árabes, que está teniendo también algún tipo de fluctuación importante, lo que sucede con Irán, con Turquía, con India, o sea, estos avances constantes que hay en los recambios que van teniendo potencias internacionales, evidentemente le están generando una alta preocupación a los Estados Unidos. O sea, van a tener que cuidar sus fronteras más que nunca, me parece, ¿no? Ahí hay que ver qué papel va a tener México como para trabajar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos que llega al poder. Es que fíjate que este es un tema muy interesante también, porque México ha quedado en medio de todos estos conflictos, aunque nosotros realmente nunca tenemos una participación activa en conflictos internacionales y mucho menos bélicos, pero en este caso López Obrador, por esta cuestión ideológica y por quererse constituir en el nuevo Fidel Castro de Hispanoamérica, le ha abierto las puertas de par en par tanto a China como a Rusia, y de hecho no sé si supiste que hace unas semanas llegaron buques rusos a las costas del sur de México, supuestamente generó mucha preocupación, ¿no? Navales, pero la realidad es que esto ha desatado, porque fíjate, hay otro dato. Tú sabes que el gobierno de México inauguró un aeropuerto que ha sido un fracaso rotundo. Es un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, en el que no llega nadie, pero sí se ha reportado que los únicos vuelos que están llegando internacionales vienen de Venezuela, y han sido decenas de vuelos con militares que están aterrizando, y eso es lo que tiene preocupado a Estados Unidos, porque no sabe si se está generando un posible movimiento terrorista hacia sus fronteras. Pero ahí te va otro dato importantísimo. Ese tema es muy delicado, y realmente se estuvo hablando mucho de manera reservada a lo largo de las últimas 2 semanas. Ahora, esto también se ha visto con lo que pasó en su momento, la movida que genera Maduro desde Venezuela con Bolivia, lo que pasa también con la Argentina, donde Uruguay le pone un freno. Recordás vos seguramente lo del tema del famoso avión, que fue incautado, detenido en la Argentina. ¿Esto se puede dar en México? ¿Vos crees que hay un panorama complejo que está preocupando a los servicios de seguridad de los Estados Unidos? Por eso están poniendo los ojos justamente en este recambio de gobierno que ya se ha dado y que llega muy pronto en México, porque va a tener una repercusión a nivel Latinoamérica. Sí, porque fíjate, ahí te va un dato muy importante. El principal cártel del narcotráfico en México, que es el cártel de Sinaloa, que es el principal aliado de López Obrador, tiene alianzas comerciales con China, y los precursores con los que se fabrica el fentanilo que se está fabricando en México están llegando desde China. Y además hay otro dato importantísimo. Hay restricciones de empresas que no pueden meter productos chinos, o sea, China no puede exportar directamente sin aranceles a Estados Unidos. Entonces están metiendo productos chinos a México con la venia del gobierno de México, y se están reetiquetando como productos mexicanos para entrar al comercio, o sea, para exportarse hacia Estados Unidos sin tener que pagar impuestos. Todo esto lo saben, si lo sé yo, por supuesto que lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Y pero hay otro dato importantísimo que quiero que tu audiencia lo tenga en cuenta. El narcotráfico está llenando las calles de Estados Unidos de fentanilo, que es la droga quizá más devastadora que se haya creado hasta el momento. Y Estados Unidos, a lo largo de los 5 años y medio que ha gobernado López Obrador, han tenido muertes por fentanilo, por sobredosis, de 100,000 norteamericanos por año. Tremendo. En estos 5 años de López Obrador. Estamos hablando de medio millón de norteamericanos. Eso no lo han perdido ni en todas las guerras del siglo, no quitando la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial en las que hayan participado Estados Unidos no han perdido tanta cantidad de gente, pero además han generado este fenómeno que tú conoces muy bien de las ciudades zombies, de lugares que han incluso impactado hasta en el precio de los bienes raíces en muchos lugares, donde ya se han desplomado los costos de las casas. ¿Y por qué? Pues porque tú sales de tu departamento, de tu casa, y está llena de gente tirada por todos lados, de homeless, ¿no? De gente que vive en la calle, y eso pues ha tenido un impacto económico también tremendo. Hay un tema para finalizar que preocupa, que es evidentemente el crecimiento que ha tenido el narcotráfico en México, totalmente descontrolado, y que evidentemente
la única opción es que, según lo que dicen los especialistas y los analistas internacionales, que Estados Unidos empiece a tomar nota de esto y hacer un trabajo de base que pueda frenarlos. ¿Vos crees que esto es posible? ¿Hay alguna alternativa? Porque, bueno, algunos dicen, que a veces genera un poco de risa, ¿no?, que México no tiene problemas de consumo de drogas, pero sí de violencia, mucha cantidad de homicidios y justamente del tráfico de estupefacientes. La nueva presidenta, ¿crees de que le va a prestar un poco de atención a este tema para descomprimir la grave situación mexicana? Bueno, yo creo que ahí va a tener ella que tomar cartas en el asunto, no porque ella lo considere una prioridad, sino porque va a estar obligada, va a estar presionada por el gobierno de Estados Unidos, el que sea, el de Biden o el de Trump, para que enfrente este problema. Sí hay un grave problema de consumo de droga en México, o sea, sí, eso hay que dejarlo claro. La gente que crea que no lo hay, pues no está bien informada. Realmente es cosa de que uno salga a las calles y uno encuentra en todas las calles del país a gente drogándose durante las 24 horas del día. A lo mejor con drogas blandas, como uno pudiera considerar a la marihuana, pero bueno, de todos modos tiene su efecto a la larga. Y hay otras personas que no tienen que no tienen acceso a la marihuana, pero pues se droga con cualquier sustancia química, ¿no? Sí. Entonces, de que sí hay una adicción cada vez más creciente, desgraciadamente sí lo hay, y uno puede ver comerciando la droga prácticamente a la luz del día en cualquier lugar, en cualquier calle en nuestro país, y eso es lo que ha generado gran parte de la inseguridad y la delincuencia. Es un problema que ella va a tener que enfrentar porque el gobierno de Estados Unidos la va a obligar a ello y la va a obligar a romper con los lazos que la unen al narcotráfico, porque ella también recibió dinero de narcotráfico y yo me imagino que lo hizo obligada también por López Obrador para que de esa manera él pudiera ejercer sobre ella una especie de carta de chantaje en el momento que ella quisiera rebelarse contra él. Claro. Un temita, vamos a seguir hablando de este tema en otros encuentros. Te voy a convocar como para tocar otras cuestiones que también son bastante preocupantes, pero te agradezco este informe maravilloso que acabas de brindarnos con una información clave y precisa, con datos realmente tremendamente interesantes, Miguel. Así que bueno, vamos a estar charlando cualquier otro momentito. Te mando un gran abrazo. Pedro, gracias, te agradezco esta oportunidad, un saludo a tu audiencia y yo estaré muy gustoso de poder participar cuando tú me convoques. Muchas gracias. Te agradezco, muy gentil, gran abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban, tremendo.